A principios de los 90, las mujeres de Riverside pasaron a ser el blanco de un sádico asesino. Había cadáveres por todo el condado. Sus víctimas fueron objeto de una forma retorcida de brutalidad. El psicópata le insertó una bombilla de luz en su hueco vaginal cuando ella aún estaba viva. El chacal y brutal asesino que incluso atacó a sus propios hijos. No quería creer que él pudiera acabar con nuestra propia hija. Tenemos que atraparlo, porque él no va a parar. Una vez que pruebas el sabor de la sangre y eres un asesino en serie, vas a seguir haciéndolo. Pero ¿cuál era el origen de su furia interior? Él se daba la vuelta y me miraba. Y yo pensaba, oh Dios mío, ya sabes, ahora me va a tocar a mí. Él nació para matar. La ciudad de Riverside, en el sur de California. En la década de los 90, la fortuna agrícola se había desvanecido. Pero el giro hacia la industria de cítricos había revitalizado la economía local, asegurando que esta comunidad bañada por el sol siguiera ocupando un lugar destacado en el mapa. Riverside era considerada un suburbio del área de Los Ángeles. Estábamos a unos 80 kilómetros al este de Los Ángeles y del condado de Orange, y era una comunidad muy tranquila y a la gente le encantaba. Era muy sociable, muy acogedor. Me recordaba mucho a las comunidades del sur. Aunque las cifras de delincuencia eran en general bajas, una zona no estaba a la altura de la reputación impecable de la ciudad. En aquella época, esta era una avenida muy animada, donde todo el mundo se reunía. La ex detective Christine Cars recuerda los famosos crímenes que hubo en Riverside. University Avenue era una calle abarrotada, desordenada, llena de traficantes de sustancias, pandilleros, mujeres de la noche. Al anochecer, ningún ciudadano normal se atrevía a pasar por allí en coche. Desde la autopista hacia arriba, las chicas se reunían y los clientes las recogían. Esas mujeres consumían sustancias, tenían familias que mantener, así que salían a trabajar a la calle. Ganaban dinero, vendían su dignidad, conseguían sus sustancias ilegales y cuidaban de sus familias. Aunque la detective Kears estaba acostumbrada a los retos diarios que planteaban las calles, una llamada a un complejo industrial en diciembre de 1991 revelaría un crimen de una naturaleza completamente diferente. La sección principal de este contenedor de basura estaba abierta. Y el cuerpo estaba justo aquí. Susan Sternfield, una mujer de la noche de 27 años, había sido brutalmente estrangulada. Pero las retorcidas acciones del asesino no habían terminado ahí. Había colocado el cuerpo de la víctima de forma perversa, después de que ella muriera. Estaba en lo que llamamos una posición de 4. No solo la había dejado acostada, ni la había dejado tirada. El agresor le había puesto los pies, las manos y las piernas en esa posición perversa. El cuerpo estaba en una posición que nos decía: aquí tienen su basura, está justo aquí. Esto me trae horribles recuerdos. Pero la naturaleza extraña del crimen ya se había visto antes en Riverside. Había un trabajador en otro complejo industrial que estaba limpiando y fue al contenedor de basura y encontró un cadáver justo adentro. Al igual que en el caso de Susan Sternfield, la mujer de la noche Cheryl Coker había sido brutalmente estrangulada. El asesino también se había tomado su tiempo para exhibir el cuerpo de la víctima, humillándola tras su muerte. Ella básicamente estaba tirada allí y tenía las piernas abiertas. Es raro que el asesino le posicione al cuerpo ya sin vida y le quite la ropa. Fue un asesinato muy deliberado y específico. Cuando un asesino les pone posiciones a sus víctimas, es una declaración dirigida a quien las encuentren, lo que refuerza aún más su sensación de poder. Los detectives también se horrorizaron al descubrir que el cuerpo de la víctima había sido grotescamente mutilado. En el caso de Cheryl había un seno cortado. Lo encontramos en la colina, donde él lo debió de haber arrojado. Probablemente estaba a unos 15 o 21 metros del cuerpo, así que fue un lanzamiento deliberado. Obviamente a él no le gustaban las mujeres que trabajaban por la noche en la avenida, dada la violencia que ejercía contra ellas.
A medida que la detective Kears comparaba los casos de las dos mujeres que perdieron la vida, rápidamente comenzó a temer lo peor. Volví y hablé con mis superiores y les dije que teníamos un patrón aquí. Empezábamos a intuir que teníamos a un asesino en serie entre nosotros. La comunidad de Riverside seguiría sin ser consciente del peligro que acechaba entre ellos. Uno de sus residentes era Bill Soft, un tipo tranquilo de la zona. 23 años antes, acababa de salir de la escuela secundaria en la cercana Lake Elsinore. Como adolescente torpe, nunca había conseguido tener una novia estable, pero una chica de la zona le había llamado la atención. Yo tenía unos 15 años y fue en un partido de fútbol americano en California. Lo vi y me pareció un chico muy simpático. Era guapo y tenía una bonita sonrisa. Era un poco tímido. Le di mi número de teléfono, le dije, llámame, y la verdad es que no esperaba volver a saber nada de él. Aunque Bill se mudó a Texas para el entrenamiento militar básico, intercambió varias cartas con Terrell. Sin embargo, unas semanas más tarde, una llamada telefónica del nuevo recluta traería consigo una noticia impactante. Le dije que ya no podría volver a verlo porque me habían abusado y me dejaron embarazada, y él me dijo, no, casémonos, yo me haré cargo de tu bebé. Y así, el 13 de diciembre de 1969, nos casamos. El militar recién casado ya estaba trabajando en Texas cuando nació la hija de Terrell. Volvió y me dijo que no podíamos llevarnos al bebé con nosotros a Texas porque le había dicho a sus superiores que el bebé había muerto. Y eso me dejó un poco sorprendida. Bill se encargaría de que su madre y su padrastro adoptaran al bebé recién nacido de Terrell. La propia infancia de Soft en una familia monoparental se había quedado algo corta respecto al sueño americano. Bill Soft creció con una madre muy dominante, fría y poco cariñosa. Siempre intentaba ganarse la aprobación de su madre, y ella se la negaba a cada paso. Su padre se marchó cuando eran pequeños, así que creo que intentaba evitar las conversaciones sobre el pasado. Como el mayor de 5 hermanos, Soft asumiría un papel de liderazgo en el hogar. El lugar de Bill en la familia era realmente el de patriarca sustituto. Los otros niños se metían en problemas que iban desde matar animales hasta provocar incendios, y Bill era siempre el héroe que los sacaba del apuro. El hecho de que Soft tuviera que asumir muchas responsabilidades cuando su padre se marchó debió de afectarle de alguna manera, pero creo que, precisamente por eso, probablemente encontró una forma de controlar a los demás y de controlar su entorno. Pero, a pesar de ser una figura dominante en casa, Soft no destacaba en la escuela. Formaba parte de la banda de música de la escuela secundaria. Él no tenía problemas disciplinarios ni de ningún otro tipo. Sus notas eran bastante normales, nada fuera de lo común. Pero el reservado adolescente evidentemente no estaba contento con su suerte. Intentaba llamar la atención de sus compañeros de clase. Ya sabes, era como un don nadie. La mayoría de sus amigos y conocidos no lo consideraban precisamente el hombre más importante del campus. Estaba desesperado por obtener aprobación y reconocimiento, y no lo recibía de nadie. Y eso simplemente lo enfurecía. Eso generó en él una ira poderosa por demostrar su valía. Mientras Soft continuaba con sus estudios, nadie podría haber imaginado hasta dónde estaría dispuesto a llegar para dejar una huella en el condado de Riverside. Nacido para matar. En diciembre de 1990, la policía sospechaba que existía una conexión entre los brutales crímenes hacia 2 mujeres de la noche de Riverside. Ambas víctimas habían sido estranguladas y expuestas de forma elaborada y ritualista. Mientras la policía buscaba pistas, estaban desesperados por atrapar al autor, que atacaba directamente a las mujeres vulnerables de la comunidad.
Las mujeres que trabajaban en University Avenue eran bastante conocidas. Muchas de ellas crecieron en la zona de Riverside. Allí fue donde fueron a la escuela, fueron incluso a las escuelas de la zona. Habiendo trabajado en la brigada antivicio, la detective Keares conocía bien a las chicas y estaba decidida a devolver la seguridad a las calles. Creo que sentían que yo las entendía, así que compartían cosas conmigo. Me aseguraba de salir a reunirme con las chicas, les daba consejos, les decía: no estoy aquí para arrestarlas, solo les informo que tenemos a un hombre loco por la zona, que está acabando a las mujeres que trabajan en esta zona de noche. A muchas no les quedó más remedio que seguir trabajando en la calle. 10 meses antes, una de esas mujeres en la cercana localidad de Lake Elsinore había sido Carol Lynn Miller, de 35 años. Mi madre era una mujer pequeña y bonita, pero era como una fuerza de la naturaleza. Era una madre dulce y cariñosa y le gustaba escribir poemas, dibujar e ir a la iglesia. Tengo fotos con mi mamá de esa época y puedes verlo en mi cara, en mis ojos y en mi sonrisa. Yo estaba feliz de estar con mi madre. Sin embargo, la vida de Carol Lynn se estaba volviendo cada vez más problemática. Aunque lo visitaba con frecuencia, Shannon fue criado principalmente por sus abuelos. Ella también tenía ese lado oscuro envuelto en sustancias ilegales, así que pude ver sus dos caras. Ella también trabajaba por las noches vendiéndose y tuve que aceptar eso. Pero a pesar de todo, ella seguía siendo mi mamá y a medida que yo crecía, comencé a comprender más todo lo que pasaba. Pero en febrero de 1990 ocurrió una tragedia. Mi abuela me abrazó con fuerza y me dijo: lo siento, tu madre falleció. El cuerpo de Carol Lynn había sido hallado en un lugar apartado, dentro de un huerto de cítricos. Su cuerpo había sido expuesto de forma descarada tras su muerte, causada por asfixia y múltiples puñaladas. Ella tenía varias puñaladas concentradas en el pecho. No eran aleatorias ni cortes, sino muy deliberadas. Me golpearon con un martillo. Eso es lo que sentí. Me invadió una oleada de sentimientos. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Y me fui a mi pequeño remolque en el que vivía detrás de la casa de mi abuela y simplemente colapsé. Aunque el cadáver expuesto de Carol Lynn presentaba las marcas de un ataque brutal, un objeto descubierto en la escena reveló una faceta diferente de su retorcido asesino. Es que había una naranja comida a la mitad junto al lado de su cuerpo. Si sintió que podía comerse una naranja mientras estaba allí de pie mirando el cadáver, observando y admirando su obra, eso indicaría que definitivamente no le preocupa que la policía lo atrape. Cuando un individuo va más allá de lo necesario para matar a la persona, eso te indica lo gratificante que es para él exponerse al riesgo de ser detenido, con el fin de llevar a cabo lo que está haciendo. El departamento del sheriff también había descubierto otras 2 víctimas expuestas de forma espeluznante en un terreno abierto, cuyos cuerpos habían sufrido mutilaciones y otras formas grotescas de maltrato. Una de las víctimas fue hallada con un foco eléctrico que le habían introducido en la parte superior de su zona íntima femenina. También encontramos objetos metidos en la garganta y la boca de las víctimas después de su muerte. Cuando la detective Keares relacionó el método de asesinato con los casos de Riverside, no cabía duda de que esos crímenes sádicos eran obra de un solo hombre. La causa de la muerte en estos casos fue por estrangulamiento. La presión fue tan fuerte que rompió el hueso de aquí, por lo que fue bastante violento. La estrangulación como método de acabar a una persona es muy personal. Pone al agresor muy cerca de la víctima y le permite sentir cómo la fuerza vital se va, por lo que tiene que ver con la dominación y una sensación de poder. A pesar de la falta de testigos, el descarado asesino había dejado huellas de neumáticos y fibras de alfombra en muchas de las escenas del crimen, lo que proporcionó a los investigadores una idea de sus movimientos. Así que se dieron cuenta de que este criminal iba y venía de la zona del departamento de policía y la ciudad en los mismos vehículos, y de que tenían que unir fuerzas para encontrar a esta persona y detenerla.
Mientras los detectives creaban un grupo de trabajo conjunto, solicitaron al almacén del condado de Riverside que se encargaran de la logística. Uno de los empleados regulares de Clarks era un hombre de la zona de 40 años, llamado Bill Suff. Él nos proporcionaba todo el equipo, todos los escritorios y todas las sillas que necesitábamos para montar la sede del grupo de trabajo. Además de cumplir con sus obligaciones, este diligente empleado también mostraba interés por la investigación en curso. Mantenía conversaciones con nuestros investigadores sobre las víctimas de homicidio. De hecho, una mañana se encontró a una víctima de homicidio cuando 2 de los investigadores estaban con Bill y de repente sonó su localizador y Bill les dijo: «Oh, ¿en serio encontraron otro cadáver?» 20 años antes, Bill Suff se había mudado a Texas para dedicarse a la Fuerza Aérea. Sin embargo, su carrera como auxiliar en un hospital militar no había sido brillante. Su carrera militar fue, en esencia, insignificante. Desde luego, nada gloriosa. No sé qué tipo de baja le dieron. Un día estaba dentro y al día siguiente ya no. Y pronto se haría evidente que los Suff, recién casados, no se encaminaban hacia la felicidad matrimonial. La relación de Bill con Terrell se basaba en la manipulación y el control. No le gustaba que fuera sola a la lavandería. No le gustaba que fuera sola a comprar. Se suponía que él era el que se encargaba de todo. Nuestra vida íntima era, él me decía, tú estarás lista cuando yo quiera. Y yo me acostaba y él me lo hacía y yo debía estar feliz. Y Terrell pronto descubriría más señales preocupantes por parte de su pareja dominante. Teníamos un gatito y una noche no paraba de maullar, miau, miau, miau. Y Bill le dijo que se callara. Y el gato seguía maullando cada vez más fuerte. Así que él tenía una pequeña pistola de aire comprimido y le disparó con ella y acabó con mi gatito. Y eso me asustó muchísimo. Aunque la llegada de un bebé varón fue recibido con la aprobación de Suff, su entusiasmo no duró. Él estaba feliz justo después de que naciera el bebé, pero luego Billy, mi hijo, me quitaba muchísimo tiempo, así que no podía prestarle toda mi atención a Bill. Terrell se sentía cada vez más perturbada a medida que el comportamiento de su marido hacia su hijo iba empeorando. Él le daba golpes a mi hijo en la cara, yo le decía, no hagas eso, y él se daba la vuelta y me miraba y yo pensaba, oh, Dios mío, ya sabes, ahora me toca a mí. Él no sentía ningún apego ni vínculo con nadie, ni siquiera con los niños. Para él, hacerle eso a un niño no significaba nada. Él no los ve como personas, sino como objetos, de forma muy similar a como veía a su esposa. Le pertenecen, son sus posesiones. A pesar del comportamiento abusivo de Suff, su pareja y él tendrían otro hijo. Con Terrell trabajando para llegar a fin de mes, Suff se convertiría en el padre que se quedaba en casa hasta que la tragedia golpeó en 1973. Suff mismo, en este punto, tiene 21 años. Un nuevo padre joven que lucha por darse cuenta de lo que significa ser padre. Creo que la paternidad fue un shock terrible para él. Cuando pierde su trabajo y Terrell se convierte en el principal sostén de la familia, esto causa bastante conflicto en él, porque compromete esos sentimientos de control que tiene sobre su familia. Suff tiene algunas opiniones muy fijas sobre hombres y mujeres. Los hombres deben ser los proveedores, las mujeres deben ser las cuidadoras. Él me llamó y me dijo, algo le pasa a la bebé, así que me dije, tengo que ir a casa. Cuando alguien es abusivo y está acostumbrado a conseguir lo que quiere siendo violento y trata de usar esa táctica con un bebé, no funciona de la misma manera que funcionaría con un adulto. En todo caso, hará que el bebé llore más. Y este es un entorno muy tóxico para atraer a un niño. Cuando Terrell llegó a su apartamento en Fort Worth, se dirigió directamente al dormitorio de la pareja. Diana estaba acostada en la cama y Bill decía, ella no respira, algo anda mal. Y yo le pregunté, ¿llamaste a una ambulancia? Él respondió, no.
Cuando los servicios de emergencia finalmente llegaron al lugar, ya era demasiado tarde para la pequeña niña. Declararon muerta a Diana. Y entonces descubrí que mi bebé le hicieron cosas muy feas. Las lesiones que los médicos pudieron diagnosticar en Diana eran extensas e indicaban un maltrato físico crónico. De hecho, su hígado se había roto por un puñetazo en el estómago. Él intentó dar la impresión de que estaba angustiado, pero nunca lo vi llorar. Un tribunal de Texas condenaría a Bill Suff a 70 años de prisión por el crimen de su hija de tan solo 2 meses. Pero el manipulador Suff ya estaba haciendo sus propios planes para una liberación anticipada. Cuando Suff está en prisión, él demostró el tipo de comportamiento que los funcionarios quieren ver. Es dócil, intenta mejorarse a sí mismo. Él se ofreció como voluntario para la biblioteca de la prisión. Obtuvo 2 títulos. No causó ningún problema. Suff es un prisionero tan modelo que cumplió solo 10 años de su sentencia y fue liberado en el 1984. Él está creando efectivamente la personalidad del hombre tranquilo al que le gusta ayudar. Un hombre común. Pero dentro de él, algo diferente sucedía. La gente en el trabajo lo amaba. Era bueno con todos. En el exterior tenía esta fachada sobre él de que podías confiar en él. Que era una persona amable y generosa, pero al mismo tiempo tenía ese secreto, el diablo dentro de él. Y pronto la violencia de Suff comenzaría a escalar. En enero de 1989, Suff, ya con 38 años, conducía su camioneta por la calle roja Main Street, en cuando vio a una joven llamada Rhonda Jetmore. Ellos acordaron $20 el encuentro y ella le exigió el dinero por adelantado. Todo fue extremadamente oscuro. Suff le entrega el billete y ella enciende la linterna para mirarlo. Y en lugar de ser un billete de $20, es un billete de $1. Ahora ella está furiosa y le dijo: no voy a hacer esto por un $1 bill. Y ella está enojada. Suff se lanza contra ella en un intento de estrangularla. Rhonda lucha, golpeando a Suff alrededor de la cabeza con su linterna, y ella logra escapar. Creo que ella le enseñó a Suff algo muy importante. Nunca las dejes sobrevivir. Si las atacas, deben ser asesinadas. No puedes permitirte tener otra Rhonda. 17 años después, en 1991, se descubrió el cuerpo de una sexta trabajadora sexual, Kate Puckett, cerca del lago Eleanor. La policía centraría su búsqueda en el lugar de trabajo habitual de la víctima, la famosa University Avenue de Riverside City. Sentí que esto era como una guerra, donde él seleccionaba a sus víctimas de aquí, porque de aquí provenían la mayoría de ellas. No creo que las chicas sintieran realmente que estaban en peligro, aunque se les advirtiera y se les hablara con dureza sobre cómo protegerse. Todo el mundo piensa que eso nunca le puede pasar a uno, pero sí puede pasar. 6 meses después, el 12 de diciembre de 1989, Suff regresó a la zona roja de Lake Elsinore nuevamente. Recogió a Tina Leal, de 23 años, luego la estranguló y la apuñaló. Él la dejó tirada en un camino tranquilo en las cercanías de Perris, y una pareja descubrió su cuerpo al día siguiente. Ella llevaba ropa de hombre. El sospechoso había mutilado su cuerpo, pero la evidencia mostró que fue vestida así después que la asesinaron. Ella tenía puñaladas, pero no eran el tipo típico de marcas de puñaladas que verías cuando alguien está en un ataque de ira. Eran puñaladas muy controladas, de aspecto muy limpio, que indicarían que alguien tenía control sobre sus sentidos y sus emociones en ese momento. No fue hasta la autopsia más tarde ese día que los detectives descubrieron el verdadero horror del acto final de humillación de Suff contra su víctima. El patólogo descubrió que se habían insertado una bombilla de 95 vatios en su hueco vaginal. Ahora, él entendió que el sospechoso tuvo que tomarse bastante tiempo con ella porque la bombilla estaba intacta
no se había roto. Pero, a pesar del enfoque de su investigación, el avance en el caso acabaría llegando desde fuera del condado. Una pista procedente de Wisconsin señaló a un sospechoso principal de los crímenes tan retorcidos que habían azotado a Riverside durante más de un año. Pensamos que el sospechoso podría ser un camionero porque encajaba con gran parte de la información del perfil. El tipo de información que circulaba nos hizo sentir que este es nuestro hombre. Se publicó en el periódico que todos estábamos de vuelta en el medio oeste investigando a un sospechoso en este caso. Pero mientras los investigadores se dirigían fuera del estado, la detective Kears se vería obligada a regresar a los callejones de Riverside City, ya que se descubrió otro asesinato más. El cuerpo fue hallado aquí, en la tierra, fuera de la puerta trasera. Y no había duda de quién era el autor. El asesino en serie de Riverside había vuelto a atacar. El cuerpo estaba allí, desnudo, totalmente al descubierto. Tenía las piernas abiertas y los brazos no estaban puestos al azar. Dejar al descubierto sus genitales y sus partes íntimas. Sería repugnante para una mujer saber que alguien le ha hecho eso. Suf tuvo relaciones con su víctima en la parte trasera de su camioneta y luego la estranguló con una soga. Él tiró su cuerpo desnudo en un callejón y lo posó con las piernas en el aire, lo que significaba por primera vez en sus crímenes que su cuerpo fue encontrado relativamente rápido por la gente que pasaba. El cadáver sería identificado como el de otra mujer de noche, Cecilia Pacer, de 24 años. Cecilia Pacer era una chica sorda, joven. Ella era dulce. Esta era una situación muy triste. Mientras el resto del grupo de trabajo regresaba de la pista falsa en Wisconsin, la policía sintió que no había duda de que el asesino les estaba enviando un mensaje muy personal. Él estaba furioso. Estaba respondiendo al hecho de que ese equipo especial se hubiera ido y desviado la atención de lo que fuera que estuviera haciendo. Creo que él dijo, yo les voy a demostrar que aún sigo aquí mismo. Nacido para matar. En 1991, la policía de Riverside y el departamento del sheriff habían formado un grupo de trabajo para perseguir a un prolífico asesino ritualista que se aprovechaba de las trabajadoras de la noche locales por todo el condado. Pero cuando el número de víctimas llegó a 7, el escurridizo criminal seguía un paso por delante de las autoridades. La investigación era muy difícil, sin saber cuándo íbamos a encontrar el siguiente cuerpo ni dónde estaría. Como investigadora, creo que los casos de asesinatos en serie son de los más difíciles de resolver. En cuanto aparecía un anuncio en el periódico de que se había encontrado un cuerpo, no tardábamos mucho tiempo en encontrar otro. Eso me indicaba que este tipo aún continuaba suelto. Siete años antes, en 1984, Bill Suff, un hombre local, había sido puesto en libertad condicional en Texas tras cumplir solo 10 años por el crimen de su hija pequeña. Recién divorciado, este hombre de 34 años había decidido mudarse. A pesar de que se suponía que no debía salir de la jurisdicción, Bill regresó a su antiguo barrio, Riverside y Lake Elsinore, y simplemente empezó de nuevo su vida como si todo lo malo que hubiera ocurrido hubiera sido solo un gran error, y él fuera un hombre inocente. Él era muy amable, era simpático, era extrovertido, ayudaba a la gente, era el vecino de al lado. A Bill Suff le gustaba que se le conociera como alguien que defendía la verdad y la justicia al estilo americano, y estaba dispuesto a protegerte, sin duda hasta el punto de ser alguien que velaba por ti cuando tú no te dabas cuenta. Bill tuvo varios trabajos en la ciudad de Riverside y siempre se mostró dispuesto a participar en la comunidad. Un año ganó el concurso de mejor parrillero en el picnic de los empleados del condado. Y el condado tenía un programa de viajes compartidos para que los empleados se reunieran y, por el bien del medio ambiente, hicieran lo correcto y fueran juntos al trabajo y de regreso. Él era el chico del cartel con su camioneta plateada. Él aparecía sonriendo en la portada y el titular decía, «Tómate un viaje con Bill». En 1990, Suf, de 40 años, se casaría con una chica de 18 que trabajaba en un supermercado.
Su segunda esposa pronto descubriría que el alegre y despreocupado Bill Suff tenía una faceta muy diferente. Básicamente, él era como un jefe para ella. Él la dominaba por completo. Ella era maltratada y le tenía miedo a él. Él quería que estuvieras en una posición en la que nunca te atrevieras a investigar, a hacer preguntas o a entrometerte en su vida de ninguna manera. A pesar de su condena previa por el asesinato de su hija durante su primer matrimonio, Bill tendría otra niña. El problema de agregar un hijo a cualquier relación de Bill Suff es que él es narcisista, es egoísta. Toda gira en torno a él y deja de serlo cuando tienes un hijo que cuidar. Cada vez más ausente de casa, Suff centraría su atención en un problema que, según él, estaba azotando la zona. Iba por ahí diciéndole a la gente que había un problema con las trabajadoras de noche y que tenían que limpiar la zona y deshacerse de ellas. Solía hacer comentarios delirantes sobre estas mujeres, diciendo que eran una plaga para la ciudad, porque eran sucias, transmitían enfermedades y perjudicaban a otros negocios. Pero a pesar de su campaña para sacar a las chicas de la calle, Suff llevaba una doble vida que contradecía su apasionada retórica. De hecho, recurría a los servicios de estas mujeres. Era como si tuviera dos personas en el mismo cuerpo. Y durante todo ese tiempo, la vida secreta de Bill Suff permaneció oculta. No es que volviera a casa con un montón de excusas sobre por qué había estado fuera durante horas y horas. Simplemente volvía a casa a cualquier hora extraña que fuera y decía: «Hola, cariño, ya llegué». No creo que quisiera contarle a nadie nada de lo que hacía o lo que pensaba. No sentía ningún apego por los adultos, las mujeres, los niños, los animales, por absolutamente nada. Solo 6 meses después, el asesino ritualista que aterrorizaba al condado de Riverside volvió a actuar con el asesinato de la trabajadora de noche, Kelly Hammond. Pero esta vez el escurridizo criminal había cometido un desliz. La mejor amiga de la víctima había visto cómo la recogían en una camioneta plateada. Me dijo que era un hombre blanco, probablemente de unos 40 años, que usaba lentes. Así que ahora tenemos el color del vehículo, tenemos una descripción de una persona. Ahora tenemos que encontrar a esa persona, tenemos que encontrar la camioneta y podremos atar todos los cabos. Mientras el equipo especial intentaba cerrar el cerco sobre el asesino, las visitas nocturnas de Bill Suff al Barrio Rojo pasaban desapercibidas para la policía. Sin embargo, durante el día, él se cruzaba habitualmente con la policía, mientras repartía equipo policial en un almacén del condado. Bill en serio disfrutaba hacer esto, porque podía ser visto como el jefe del almacén. Sabían que no era el jefe, pero cada vez que necesitaban algo, tenían que acudir a Bill. Bill era a la vez. Era un tipo popular y agradable, y al mismo tiempo para otras personas. Era ese tipo que parecía hacerte sentir un poco incómodo, pero nadie sabía por qué. Aunque Bill no trabajaba para la policía, se interesaba mucho por la aplicación de la ley en su tiempo libre. En su complejo de apartamentos, siempre le gustaba verse a sí mismo como el protector, como un guardia de seguridad. Llevaba una chaqueta que casi parecía semioficial. Si la gente lo veía en un lugar extraño, no pensaba: «Oh, ¿qué hace ahí?». Decían: «Oh, ese es Bill. Se supone que debe estar en ese lugar extraño». La policía de Riverside seguía desesperadamente las pistas a partir de una descripción detallada del presunto asesino en serie. Sin embargo, la detective Kears estaba a punto de vivir otro giro inesperado en este horrible caso. Yo hice un comentario sobre que este individuo en concreto tenía un deseo específico por las mujeres blancas. El jefe, en ese momento, hizo una declaración indicando que a nuestro sospechoso no le gustaban las mujeres afroamericanas, le gustaban las chicas blancas. Y fue después de eso que encontramos el cuerpo de Catherine. Catherine McDonald había sido una mujer de noche negra, vista por última vez ofreciendo sus servicios en University Avenue. Creo que la publicación en el periódico llevó a nuestro sospechoso a decir: «Puedo conseguir una afroamericana, no necesito limitarme solo a las blancas. Ya verán».
En parte se debe al menosprecio. Creen que son superiores a los investigadores, pero también es una sensación de yo soy quien manda. Soy la persona dominante aquí. Creo que nos estaba restregando en la nariz y diciendo, ustedes no saben lo que me gusta, no pueden adivinar quién va a ser la próxima víctima y soy un hombre libre aquí afuera. Creo que él nos estaba provocando. Resulta preocupante que el cambio en el modus operandi del asesino pareciera ir acompañado de un aumento del nivel de violencia. Le habían cortado un seno, algo que era característico de él, pero también presentaba otras puñaladas. Las heridas eran tan graves y violentas que casi le habían arrancado la cabeza. Y los atroces crímenes del asesino se volvían cada vez más frecuentes. Debido a la forma en que se estaban produciendo estos homicidios, a un ritmo exponencial, nos preocupamos aún más. Una vez que pruebas el sabor de la sangre de esa manera y eres un asesino en serie, vas a seguir haciéndolo. Nacido para matar. En 1991, un equipo especial de Riverside por fin tenía la descripción de un hombre sospechoso de haber asesinado al menos a 11 mujeres inocentes. Pero mientras la policía intentaba atrapar al escurridizo asesino, la casa se estaba volviendo cada vez más desesperada. Teníamos que atraparlo, no tenemos otra opción. Era obvio que él no iba a parar. De hecho, estaba acelerando su ritmo de asesinatos. Había cuerpos por todo el condado. Estábamos trabajando en esto las 24 horas. Mientras seguían siendo el blanco de los ataques, la detective Kears se mantenía cerca de las chicas que trabajaban en la calle. Hablaba con las chicas, les pedía que reporten si veían algo sospechoso. Me ganaba su confianza, para que las mujeres que trabajaban ahí afuera me llamaran si pasaba algo, para que supieran que no se trataba solo de atrapar a un asesino, sino de ayudarlas. La detective había establecido una relación especialmente estrecha con Elena Casares, de 39 años. Elena Casares y yo nos llevábamos muy bien. Elena era dulce, tranquila, una persona muy amable. Era muy diferente a su entorno familiar. A medida que se acercaban las fiestas navideñas, Elena sigue trabajando en University Avenue, a pesar de que hay un asesino en serie suelto. Solo 2 días antes de Navidad, volvería a atacar. Como de costumbre, la policía descubriría un cuerpo meticulosamente colocado cuando acudió a la escena del crimen en un barrio de la ciudad Riverside. El estado de su cuerpo. Tenía algunas uñas rotas y su cuerpo había sido movido de un lugar a otro. La víctima había sido horriblemente mutilada. Le habían cortado un seno y lo habían arrojado lejos del cuerpo. Quería apartarle el cabello de la cara para ver quién era y fue entonces cuando le aparté el cabello y era Elena. Más tarde, la autopsia revelaría que Elena Casares había sido asesinada y abandonada a plena luz del día por un asesino cada vez más descarado. Cuando vi quién era, me sentí muy molesta. Me sentí fatal al pensar que esto había ocurrido bajo mi responsabilidad. Me sentí realmente responsable de resolver el caso y de resolverlo de inmediato. Y la muerte de Elena podría ser la clave para desentrañar este caso aterrador. Había muchas pruebas aquí. Pude determinar que el criminal había avanzado en reversa hasta el lugar donde tomó a esta chica. Pude decirles a los investigadores exactamente qué neumáticos estábamos buscando. Y algo poco común. Ninguno de los neumáticos del vehículo del asesino era de la misma marca. ¿Cuánta gente conduce con 4 tipos diferentes de neumáticos en su vehículo? Eso es muy singular e inusual. Cuando se lo comuniqué a la madre de Elena, a sus hijos y sus hermanos, estaban absolutamente fuera de sí. Ellos querían agarrar armas y salir a las calles, y yo les dije, por favor, no lo hagan. Yo consideraba a Eleanor una amiga, así que les pido que nos dejen manejar esto durante las próximas semanas y veamos qué podemos hacer. La valiente detective Sheffield estaba decidida a obtener los recursos adicionales necesarios para finalmente sacar a este asesino de sus calles.
Si hubieran sido las víctimas estudiantes universitarias, habría habido al menos 100 detectives en la ciudad. Todo el poder policial habría estado volcado en eso. Simplemente sentí que fue como un insulto, porque es como decir, bueno, está bien, solo son mujeres de la noche, haremos algo por ellas, pero no le daremos nuestro mejor esfuerzo. Estaba absolutamente furiosa. Fui con el jefe y le dije, escuche, tenemos que hacer algo urgente. La policía disponía ahora de información detallada sobre la camioneta y de la descripción de un testigo ocular del principal sospechoso. El equipo especial se puso en alerta máxima para atrapar al prolífico asesino antes de que volviera a atacar. El plan era que, si alguien paraba un vehículo y la persona que lo conducía se ajustaba a la descripción, tenían que llamarme. No tardaría mucho en que un agente de tráfico detuviera a una camioneta plateada por dar un giro en U no autorizado en la zona de luz roja de la avenida University. Miró dentro de la camioneta y vio una manta verde que coincidía con muchas de las fibras. Y también vio una cuerda en la camioneta. Cuando recibió la llamada, la detective Kears solo tenía una pregunta para el agente de patrulla. Mira abajo y dime qué marca es la rueda delantera del lado del conductor. Y cuando les pedí que fueran al lado del acompañante y me dijeran la marca de esa rueda. Y fue entonces cuando dije, bien, estoy en camino. Christine llegó al lugar de los hechos y finalmente se encontró cara a cara con el hombre al que llevaba más de un año buscando, Bill Suff, de 41 años. Lo miré y me sorprendió bastante que tuviera un aspecto tan corriente. Estaba muy tranquilo, hablaba muy suavemente. No parecía alguien capaz de cometer esos actos atroces. En ese momento lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría. Un detective se puso en contacto con mi familia y les dijo, lo tenemos. Y se produjo un enorme alivio que recorrió a mi familia y a todas las familias involucradas en ese caso. Pero, a pesar de su detención, Suff permaneció imperturbable hasta que la detective Kears orientó el interrogatorio hacia el reciente asesinato de Elena Casares. Me incliné hacia él y le dije mirando sus ojos, tú estabas en los naranjales. Su actitud cambió por completo, dio un giro de 180 grados. Él dijo que cuando estaba recogiendo naranjas se topó con el cuerpo y que tenía un cuchillo clavado y que él se lo sacó. Y luego hizo una declaración espontánea diciendo, y yo no le corté el seno. Y ni siquiera le había preguntado sobre eso. A pesar de las afirmaciones de inocencia de Suff, un registro de su camioneta y de su casa sacaría a la luz pruebas condenatorias. Encontramos lo que calificamos como sus trofeos o sus recuerdos, objetos personales pertenecientes a las víctimas. De hecho, algunas de las víctimas tenían joyas que él les había quitado de los cuerpos y regalado a su novia. 3 años más tarde, en 1995, Paul Sellerbach dirigiría el caso contra Bill Suff. Bueno, lo había acusado de cometer 13 asesinatos a mujeres de noche. Creemos que probablemente asesinó entre 20 y 25 víctimas. Las familias de las víctimas desempeñarían un papel significativo en el juicio en curso. Las madres, las hermanas y los hijos pudieron testificar durante la fase de determinación de la pena. Me enorgullecí de demostrar al jurado que no se trataba simplemente de solo mujeres de la zona roja. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, Suff seguiría alegando su inocencia. El fiscal Sellerbach y los medios de comunicación han pintado una imagen grotesca de mí como un monstruo despiadado y sin corazón. No podrían haber estado más equivocados sobre mí. Soy una persona cariñosa, amorosa y servicial. Pregúntenle a cualquiera que me conozca de cerca. En agosto de 1995, Bill Suff fue declarado culpable de 12 asesinatos. El jurado dictó una sentencia de muerte y finalmente fue condenado a muerte en 12 ocasiones. Aunque el brutal asesino había sido retirado de las calles, muchos se preguntaban por qué había llevado a cabo su campaña de venganza contra las trabajadoras de Riverside.
Estaba amargado, muy amargado, y gran parte de ese rencor era hacia las mujeres. Tuvo una madre dominante. Tu mujer te deja en la cárcel, se divorcia de ti. Las mujeres siempre decía que le hacían cosas malas. En su mente, las trabajadoras de la calle representaban lo más bajo de todas las mujeres posibles. Al mismo tiempo, como él podía pagarlas y decirles qué hacer, también eran objetos que podían controlarse. Pero ¿fueron las brutales acciones de Bill Suff el resultado inevitable del turbulento camino que recorrió? ¿O él ya nació para matar? Me cuesta decir que alguien fuera realmente un asesino nato, pero sin duda tenía mucha predisposición. Creo que él nació con esa tendencia a la violencia y la crueldad, y realmente tenía eso dentro él. Pero mucha gente también tiene eso por dentro, pero no hacen nada de esto, nunca hace nada con esa violencia. Algo liberó toda su violencia, y eso permitió que todo su pasado, su educación y sus dificultades salieran a la luz. Quizás el fin de nuestro matrimonio pudo haberlo desencadenado. Matar a Diana pudo haber encendido una pequeña llama y luego tuvo 10 años para que ardiera en la cárcel de Texas. Pero algunos nunca olvidarán a las mujeres vulnerables que perdieron la vida. Cuando pienso en mi madre y recuerdo los momentos que pasé con ella, yo sonrío. No me obsesiono con toda esa negatividad. En mi vida actual, intento vivir con honor, ser digno de confianza y dar buen ejemplo. Y eso honra su memoria, porque yo soy su hijo. Bill aún continúa en el corredor de la muerte en California esperando su ejecución.